Ahora, si nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, vamos a encontrar en el versículo 12, Efesios capítulo 4, versículo 12, dice que Él constituyó apóstoles, profetas, pastores, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Está acá conmigo? Dios designa hombres, ¿para qué? Para alimentar al pueblo con su palabra, para que el pueblo pueda crecer en conocimiento y perfeccionado para toda buena obra. Y después de haber dicho toda esta breve introducción, yo quiero que pasemos a Timoteo. Timoteo capítulo 5, versículo 17. Hablamos la semana pasada y la vez anterior, empezamos a hablar sobre las viudas y cómo Dios está interesado en las viudas, porque las viudas están desprovistas de protección. Y lo que significa la palabra viuda es alguien sin protección. Y vimos cómo Dios le habla a Timoteo a través de su apóstol designado y le dice en el versículo 3, le dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Y qué quería decir esto? Esto quiere decir, ¿por qué? Porque dice que las viudas que tienen hijos deben ser sostenidas por sus hijos. Pero le dice Dios a Timoteo, le dice, pero las viudas que no tienen hijos y que no tienen ningún tipo de sustento, la iglesia debe sustentarlos. Amén. Ahora la pregunta que yo le hago en esta mañana: ¿usted tendría algún problema de sustentar a alguna viuda que no tenga hijos y que no tenga ningún tipo de ingreso y que nosotros como iglesia le podamos ayudar? ¿Tiene algún problema usted? Mucha gente pudiera decir, pero ¿por qué yo tengo que sostener a la viuda? Si la viuda no tiene hijos, que se embrome. Si el marido no le dejó herencia, que se arregle. No. Dios nos encargó esa tarea. ¿Está acá conmigo? Y lo que estamos viendo es cómo Dios le encarga tareas a la iglesia. ¿Y sabe qué, mi hermano? Esto significa que muchas veces nosotros, escuche bien, nos quejamos de que no estamos bendecidos. Y la pregunta que yo me haría es, ¿por qué no estoy bendecido? Si cuando Dios me manda a hacer ciertas tareas, la pregunta es, ¿yo las hago? ¿Estoy cumpliendo con mi rol como cristiano, como miembro de una iglesia? ¿O simplemente yo vengo a una iglesia y me despreocupo de todos los demás? No me interesan los hermanos, no me interesan las viudas, no me interesan los huérfanos, no me interesa la escuelita. A mí no me interesa eso. A mí me interesa mi vida. Me interesa que yo sea bendecido, que yo tenga lo que quiero. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no me lo da? ¿Será porque estoy en rebeldía con Dios? ¿Será porque no estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer como buen cristiano? Y uno se preguntaría, pastor, ¿pero qué tiene que ver con esto, con lo que usted habló al principio? Porque a continuación Pablo, después de hablar de las viudas y de supervisar de qué manera la iglesia debía atender a esas viudas, yo hoy le soy sincero, mi hermano,
La iglesia muchas veces ayuda a muchos hermanos, porque la iglesia está obligada a ayudar en casos de emergencia a un hermano que necesita un medicamento, un hermano que necesita una prótesis, un hermano que necesita hacer algo urgente. La iglesia ha pagado velorios, la iglesia ha comprado remedios, la iglesia ha ayudado, ha construido casas para los hermanos en situaciones muy extremas. ¿Usted está en contra de eso? Si usted está en contra de eso, puede retirarse de esta iglesia, porque esta iglesia está destinada a eso, porque eso es lo que nos dice la palabra. ¿Está acá conmigo? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos llama a ser obedientes a lo que Él dice en su palabra. Y damos gracias a Dios de que esta iglesia no tenga viudas en la condición que Pablo habla aquí. Viudas que no tengan hijos que las puedan sostener, porque es el deber de los hijos sostener a las viudas madres. Esa es su tarea. Y no tenemos viudas que realmente estén en una situación extrema completamente. Porque la pregunta que yo me hago, si eso fuera así, ¿la iglesia lo podría sostener? ¿Qué cree usted? ¿Podríamos sostener a una o dos viudas que necesitan un ingreso mensual para ser sostenida? ¿Usted cree que la iglesia pudiera? Seguramente que no. Entonces, al llegar al versículo 17, vamos a ver lo que dice. Dice Pablo, vamos al 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Está acá conmigo? Dios, ¿qué dice? Escuche bien. Cuando Dios designa una iglesia, cuando Dios levanta una iglesia, Dios proporciona los recursos para esa iglesia. ¿Está acá conmigo? Vamos a ir despacio. Cuando Dios levanta, porque Dios no levanta nada que Él no respalde. ¿Está acá? ¿Se entiende? Amén. Supongamos una viuda que enviuda y que tiene hijos. ¿Esa viuda debería estar mal o debería estar bien? Bien, ¿por qué? Porque Dios le ha provisto ¿de qué? De hijos. Ahora nos encontramos con que esa viuda está mal. ¿Por qué está mal? Porque los hijos que están haciendo no la están ayudando. ¿Está acá conmigo? Entonces, ¿el problema es de Dios o el problema es que los hijos no están tomando su responsabilidad como deben? ¿Entiende? ¿Entiende el concepto de lo que la Biblia nos está hablando? Ahora, cuando llegamos al versículo 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, ¿qué es lo que enseña aquí la palabra? Y este es un punto picante en las Escrituras. Pero mi deber como pastor es enseñar correctamente lo que dice la palabra. Sin importar si usted me quiere apedrear, si usted se quiere enojar, si usted se ofende conmigo. Pero yo le voy a enseñar a usted, si usted quiere, lo correcto. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de ancianos, no está hablando de personas de edad, porque la traducción correcta aquí es prevístero. Y la palabra prevístero significa pastor, obispo, jefe, es la misma terminología. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, cuando está hablando de anciano, aquí está hablando de pastor. Lo que está diciendo la Biblia es:
al pastor que gobiernan bien. Entonces, lo que nos enseñan las Escrituras es que el pastor es alguien que tiene que gobernar. ¿Está acá conmigo? Y cuando hablamos de gobierno, hablamos de un tema que no nos gusta, porque a nadie le gusta ser gobernado. A nadie le gusta tener una autoridad encima. Yo no quiero tener ningún tipo de autoridad sobre mi vida. Yo no quiero que nadie me mande. Eso le pasa a la gran mayoría. Ahora, Dios es la autoridad de la iglesia. ¿Está acá conmigo? Pero Él designó autoridades en la tierra. Le guste a usted o no le guste. Y cuando hablamos de la palabra gobierno, si nosotros vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, lo que habla el requisito del diácono, del pastor, es la misma palabra. Dice en el versículo 4 que gobierne bien su casa y que tenga hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Entonces, ¿qué le manda Dios al pastor? ¿Saber qué? Gobernar. ¿Está acá conmigo? Dios le manda que el requisito de un pastor es que él debe saber gobernar. Ahora, hay un problema con ese término, gobernar. La pregunta es que cuando se habla de pastores, y yo se lo digo esto, sí, desde mi experiencia, muchas veces somos muy criticados. Muchas veces somos mal vistos. Muchas veces somos difamados, calumniados, criticados, ofendidos, todo el tiempo. Y yo se lo digo esto por experiencia porque me ha pasado muchas veces. Ahora, el problema con esto es que muchos pastores prefieren no ejercer autoridad en la iglesia porque eso los hace ver mal. Entonces, les ocultan cosas a la gente. O de repente dejan que la gente pueda tomar decisiones con respecto a la iglesia. ¿Y sabe lo que se convierte en eso? Eso se convierte en una anarquía. Y la iglesia no es un lugar democrático, que todos votamos a ver si la semana que viene seguimos predicando esto o cambiamos el mensaje. La iglesia no es un lugar democrático, la iglesia es un lugar teocrático. Y la palabra teo significa Dios. Es Dios gobierna bajo lo establecido por su palabra. Y la función del pastor es que en la iglesia se haga lo que dice la palabra de Dios. Esa es la función del pastor. La función del pastor no es hacer una democracia, sino la función del pastor es hacer una teocracia. Amén. Entonces muchos pastores prefieren eludir el tema de la autoridad. No hablar de autoridad, no disciplinar a ningún hermano, no decirle nada a nadie porque eso me hace ver como un tirano, entonces yo prefiero ser un buena onda. Y eso no es correcto porque eso le trae problemas a usted y me trae problemas a mí delante de Dios. Y yo no quiero tener problemas delante de Dios. ¿Usted quiere tener problemas delante de Dios? No, nadie quiere. Todos queremos estar bien delante de Dios y ser bendecidos. Ahora, mira lo que dice en Romanos capítulo 13. Dice así, versículo 1. Sométase algunas personas. ¿Está acá conmigo? ¿Está leyendo usted? ¿Dice eso? Sométase algunas personas, las que quieren. ¿Dice eso? O dice, sométase toda persona. ¿Cuántas personas?
¿Cuántas personas? No algunas. No el que quiere, el que entiende, el que le parece, sino la Biblia es determinante. Toda persona sométase. Amén. ¿A qué? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 3. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Wow. Ahora la Biblia dice que una persona puede acarrear condenación por causa de no someterse a la autoridad que Dios le delegó. ¿Está acá conmigo? Ahora, pastor, ¿yo debo someterme a la autoridad del pastor de la iglesia que está en Citibel? No. Debo honrar a ese hombre, pero no someterme. ¿Por qué? Porque no es mi autoridad. ¿Está acá conmigo? Yo debo someterme a la autoridad del presidente de Brasil, Bolsonaro. No, ahorita se quiere someter quizás. No, ¿por qué? Porque no es mi presidente es el de esta nación, amén, ¿está acá conmigo? Esas son las autoridades que Dios. Ahora, usted puede decir, bueno, pero a mí no me gusta ese presidente. ¿Está bien? Pero eso no implica que usted no se someta. Porque la Biblia dice que toda autoridad fue puesta por Dios. Si usted le gusta, usted no le gusta, si es buena, no es buena, eso no le incumbe a usted. Porque usted va a ser bendecido por obediencia, no por desobediencia. No, yo soy desobediente porque esta persona a mí no me cae bien. Y Dios dice, no. Yo no te bendigo por rebelde. Dios nunca bendice a un rebelde. Dios dice que Él resiste al soberbio. Dios no está de acuerdo nunca, jamás, con la rebeldía, jamás. Dios nunca en su Biblia, de principio a fin, podemos encontrar que alguien que se rebele. Y esto lo vemos en el rey David. Y a mí me encanta esta historia. Porque el profeta Samuel lo ungió a David como rey. Y le dijo, tú serás el rey de Israel. Y él empezó a trabajar en el palacio para el rey Saúl y estaba trabajando ahí. Y el rey Saúl le dio envidia de David y empezó a querer matarlo. Y David tuvo que huir para salvar su vida. Y estando en una cueva, David escondido con su ejército, el rey Saúl fue a esa cueva a hacer sus necesidades. Y David estaba escondido, agazapado en esa cueva, y tenía la espada y podía matar a este hombre que lo estaba persiguiendo, pero David no hizo eso. David le cortó el borde de su manto y se arrepintió de lo que hizo, porque dijo, nunca levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. David, si lo mataba, ¿sabe lo que pasaba, mi hermano? Él era instantáneamente rey. O tal vez no. Porque si lo mataba, él se convertía en rebelde delante de Dios. Él tenía que saber esperar en Dios, confiar en Dios, porque era Dios el que iba a bendecir la vida de David. Ahora, ¿cuál es el resultado? La vida de David fue bendecida, la vida del rey Saúl no fue bendecida. Uno fue obediente y el otro fue desobediente. Nunca Dios bendice la rebeldía, jamás. Jamás. Entonces dice la palabra aquí que acarrea condenación aquel que resiste a la autoridad. Uno pudiera decir, ay pastor, lo que pasa es que usted está enseñando esto para implementarnos miedo. No. Yo tengo que enseñar lo correcto. Yo tengo que enseñar cómo un pastor se debe comportar y yo tengo que enseñar cómo la oveja debe tratar al pastor.
Y muchas veces, se lo digo por experiencia, muchas veces los pastores son maltratados por la gente por causa de la ignorancia. Y eso, hermano, trae problemas. Entonces, cuando la palabra de Dios dice al anciano que gobierne bien, sea tenido por digno de doble honor. ¿Qué quiere decir eso la Escritura? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Y acá Pablo entra en un tema tajante que tiene que ver la regulación, escuche bien, del sostenimiento del pastor. No es mi caso, no es mi caso, y se lo aclaro desde entrada, pero es algo que yo debo enseñar. Ahora, Pablo empieza aquí a regularizar esto y le dice al pastor que gobierne bien, sea tenido por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Y Pablo está hablando de que el pastor tiene un oficio. El pastor es un oficio. ¿Cuál es su oficio? Su oficio es apacentar la grey. Es un trabajo. Aunque mucha gente no lo considere, lo consideran como un trabajo para vagos, un trabajo para gente que, bueno, no tenía otra cosa que hacer y se metió como pastor porque es un vivo, es un chanta, un vividor, quiere lucrar de la iglesia, quiere vivir de la iglesia. Y eso te mete en problemas espirituales. Pensar de esa manera te mete en problemas espirituales. Ahora, cuando Pablo dice que el anciano que gobierne bien sea tenido por digno de doble honor, ¿qué quiere decir esto? Y justamente escuchaba al pastor Sugel que él hablaba de esto y decía, hay un refrán muy conocido entre los pastores que dice, un nene le decía al otro nene: mi papá es abogado. Y el otro nene le decía: mi papá es médico. Y el otro nene le decía, le decían: ¿y de qué trabaja tu papá? Y el nene decía: mi papá trabaja de abogado. Y el otro nene le decía: mi papá trabaja de médico. Y el otro nene decía: mi papá no trabaja, es pastor. ¿Se da cuenta? Esa es la generalidad. A mí muchas veces me ha pasado. Lo escuchaba decir al pastor Sugel que en un momento él es un gran teólogo y en un momento estaba hablando con una mujer y una mujer le preguntaba y le decía: ¿y usted de qué trabaja? Y le dice: yo soy pastor. Y le dice la mujer: no, ¿de qué trabaja? Soy pastor. Y el problema es que la gente considera que el trabajo del pastor no es un trabajo, sino es algo místico, algo que la persona está todo el día en su casa metida en el baño en ósmosis y sale de ahí, predica y de repente sube al monte Sinaí y está 40 días viendo a Dios, y esa es su vida. Y ese es el problema, que nosotros muchas veces malinterpretamos las cosas o entendemos mal las cosas. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, le dice, y al anciano le dice: presta atención a esto, el que gobierna bien significa el que hace bien su trabajo pastoral, eso es lo que significa, sea tenido por digno de doble honor. ¿Sabe lo que significa la palabra honor? No se lo voy a decir yo, porque usted va a decir: ay, pastor, usted... Amén. Pero según el comentario bíblico de John MacArthur, uno de los teólogos más importantes del mundo en este momento, citando esta porción, dice: el pastor debe ser reconocido por la congregación. Y al decir la palabra digno en la traducción correcta de honor, significa honorario. La traducción correcta de honor es o proviene del griego honorario.
Y no dice que el pastor debe recibir una doble remuneración, sino que el pastor debe recibir un pago generoso por la labor que él hace de predicar y enseñar. Según la Biblia de estudio de R.C. Sproul, uno de los teólogos que existió y hoy está en la presencia de Dios, dice: la palabra honor, que corresponde a la remuneración económica, en el término de honor, en el griego honorario, esto se refiere a una cantidad monetaria, y la Escritura prescribe el apoyo económico para los que enseñan la palabra de Dios y pastorean. Ahora, escuche. Por eso Pablo dice: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Y qué significa eso de poner bozal al buey que trilla? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en ese momento? Lo que él está diciendo es esto: si la iglesia sostiene a una viuda porque no tiene recursos, un pastor no debería, escuche bien, no debería salir a buscar recursos para vivir, porque él debería dedicar su vida a la iglesia. Eso es lo que quiere decir. Según un estudio del Seminario Teológico Máster, dice que un pastor debe ser alguien que trabaja en el ministerio. Y una persona que trabaja en el ministerio debe ser solventada por la iglesia. Ahora presta atención a esto, por favor, porque acá hay un problema. Y el problema es que nosotros muchas veces hemos visto de pastores que son ventajeros, de pastores que se enriquecen con la iglesia, de pastores que son asalariados, pero no hablemos de eso. Hablemos de lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Dice: no le pondrás un bozal al buey que está trillando. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa que si una persona que está sirviendo en la iglesia y la iglesia no lo sostiene, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Imagínese. ¿Qué pasaría si la iglesia dice: no es mi deber sostener al hombre que predica? Bueno, todos pensemos de la misma manera. ¿Qué va a pasar? No va a haber nadie que predique. Y uno pudiera decir: bueno, pero a mí no me interesa si no hay nadie que predique, porque me predico yo mismo en mi casa. Eso no es de Dios. Seguramente no seas de Dios y vas a tener problemas con Dios, porque Dios no te manda a hacer eso. Entonces dice: no le pongas un bozal porque está predicando. No lo mandes a hacer una tarea. Y yo, ¿sabe por qué le digo esto? Porque justamente esta semana hablaba con un pastor y le digo al pastor: ¿cómo andás? Estuvimos hablando un rato y me dice el pastor, acá estoy muerto, cansado. Esta semana llegué muy tarde del trabajo, estuve toda la semana trabajando. Imagínese ese pastor, ¿qué puede estudiar para predicar a la iglesia? Ahora, gracias a Dios, no es mi caso, pero es un caso excepcional. No es el de todos los pastores. ¿Y sabe cuál es mi problema, mi hermano? ¿Sabe cuál es mi problema? Mi problema es que yo no voy a estar toda la vida. Y que un día esta iglesia va a tener que designar a un pastor. La pregunta es: ya sé a qué pastor usted tiene que designar. Tenemos que designar a un pastor que sea un empresario millonario que mantenga la iglesia, porque la iglesia nunca lo va a poder mantener. Pero eso no es lo que nos manda Dios. Ese es el punto. Ahora, yo pensaba mucho en esto y digo,
Y el problema no lo debería tener aquel hermano que es fiel con Dios. El problema lo debería tener aquel hermano que no es fiel con Dios. Porque ahí está el problema. Entonces, después nos quejamos de que hay pastores que roban. Después nos quejamos de que hay pastores que enseñan mal. ¿Y sabe por qué? Porque mucho tiene que ver con la economía. Porque la iglesia no está a favor de regularizar esa situación. Hermano, si usted no sabía, todos los que están acá, de cierta forma, nosotros le pagamos a los curas. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos sabían eso? ¿Sabe cuánto designó este año el Estado para la Iglesia Católica, para el sueldo de los curas y obispos? 140.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto gana un sacerdote en una iglesia católica? 100.000 pesos de sueldo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Que la iglesia que ese hombre pastorea se ocupe de ese pastor. ¿Por qué me tengo que ocupar yo? ¿Está acá conmigo? ¿Está acá conmigo? Por eso hay esa lucha de división de Estado con la iglesia. Porque la iglesia católica lo que siempre hizo fue, donde la iglesia católica está, le exige al Estado que el Estado la mantenga. Por eso usted muchas veces dice, ay pastor, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a la iglesia católica de que pasan así y dicen, den su limosna, den su... ¿Usted cree que una iglesia se mantiene con limosna? ¿Sabe cuánto designa el Estado a cada iglesia? Miles de dólares, mi hermano, por año. ¿O usted cree que la iglesia se mantiene con las limosnas de los hermanos? Con las moneditas, imagínense, ponemos las moneditas todos nosotros y con eso vamos a sostener la iglesia. No. La iglesia católica en este país y en diferentes partes del mundo la sostiene el Estado. El problema es que nosotros, que somos protestantes y que somos fieles a la palabra de Dios, a nosotros no nos paga el Estado. ¿Se da cuenta? Entonces, hace muchos años, en muchos consejos de pastores que yo tuve la oportunidad de predicar, yo le dije a los pastores, ustedes están en problemas. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de ustedes creen que los pastores pueden vivir, como dice la palabra, vivir de la obra. ¿Y sabe qué, mi hermano? No se puede. Imagínese si yo tuviera que vivir de la obra. Estaría pidiendo monedas en el semáforo. Porque usted cree que yo puedo mantener a mi familia con monedas. Ahora, bueno, pastor, pero eso no nos incumbe a nosotros. Cada uno da lo que quiere. La Biblia no dice que cada uno dé lo que quiere. ¿O la Biblia dice eso? ¿Dice eso? No, la Biblia dice, sea fiel con sus ofrendas y diezmos. Si vos encontrás en una iglesia, que en una iglesia tiene 100 miembros y de los 100 miembros diezman 5, hay un problema, ¿o no? Esa iglesia en un futuro va a tener un problema. ¿Por qué? Porque ningún pastor va a querer venir a pastorear. Y bueno, pero que se arregle solo. Entonces, o vas a tener un pastor que trabaja de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche y te predica, abre la Biblia y te dice, Dios los bendiga, hermano, Dios los ama. O te vas a encontrar con el otro escenario. Un pastor que le diga, les vendo el aceite ungido, les vendo el manto de Babilonia. Toquen la cruz y serán bendecidos. Y terminan saqueando a la gente. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Pablo dice, si nosotros, lo voy a leer bien porque no quiero leerlo mal.
Pablo dice en 1 Corintios 9:9, ahí donde él dice, no pondrán bozal al buey que trilla. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dios tiene cuidado de los bueyes. Versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Si yo trabajo para la vida espiritual de ustedes, ¿cómo creen que voy a sostener a mi familia? ¿De manera espiritual? Yo voy y le digo al carnicero, por amor, Dios te bendiga, me das 1 kilo de carne, sentido. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por eso yo cuando me reuní con los pastores hace muchos años, yo le decía a los pastores, si ustedes no trabajan de otra cosa hasta que la iglesia no aprenda, va a ser muy difícil. Y nos encontramos hoy en día en una decadencia espiritual dentro de muchas iglesias. No es en el caso mío porque yo tengo un trabajo afuera de la iglesia y doy gracias a Dios y con eso puedo sustentar a mi familia y todo lo que entra en la iglesia lo usamos para la iglesia, que es muy poco. ¿Se da cuenta? Pero imagínese que mañana yo no estoy aquí y hay un pastor, como yo le decía hoy a un hermano, yo le digo, imagínate que tú seas mañana el pastor de este lugar. Y yo le digo, ¿tú puedes ser pastor de este lugar? Y me dice, no, pastor, porque yo tengo mi trabajo, no puedo ocuparme. Bueno, no. Renuncia a tu trabajo y ocúpate tiempo completo de la obra de Dios. Se lo comerían los piojos. ¿Está acá conmigo? ¿Se da cuenta? Y bueno, pero si él quiere que trabaje y que se ocupe de la obra de Dios. No, mi hermano, porque lo estarías matando. Le estarías poniendo una carga más pesada de la que él puede llevar. Por eso nosotros encontramos en el libro de los Hechos, cuando había mucho trabajo dentro de la iglesia, el apóstol Pedro dijo, no está bien que nosotros hagamos eso. Porque nosotros fuimos llamados ¿a qué? A la oración y a la predicación de la palabra. Ahora fíjate bien. Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 13. Yo sé que después usted se irá y dirá, ¿qué me importa lo que dijo el pastor? No hay ningún problema, mi hermano. Pero yo por lo menos diré delante de Dios, Señor, lo que tú me dijiste que diga y predique en tu palabra, lo prediqué. Bien, dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo la palabra de Dios aquí en Hebreos, dice, obedeced a vuestros pastores en lo que ellos mandan. ¿Por qué? Porque si no obedeces, ellos van a servir no con alegría y van a servir con queja. Y si ellos se quejan, ¿te acuerdas que la vez pasada leímos que una viuda que realmente es viuda y que no es sostenida por la iglesia y se queja delante de Dios, nosotros vamos a tener problemas? ¿Se acuerdan? Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que un pastor que está sirviendo en las cosas de Dios, pero ese pastor no sirve con alegría. ¿Por qué no sirve con alegría? Porque la gente no se sujeta. Entonces él va delante de Dios y se queja. Dice, eso no les conviene a ustedes. Porque el pastor debería estar orando a favor de ustedes, no en contra de ustedes. ¿Y sabe qué, mi hermano? Yo muchas veces he orado así. Muchas veces le he dicho, Dios, estoy cansado del pueblo. Estoy cansado de ser calumniado.
Estoy cansado de ser criticado. Estoy cansado de estar todo el tiempo siendo hostigado, mi hermano. ¿Sabe, hermano? A mí hay gente que me llama por teléfono a cualquier hora y me dice: pastor, ¿y me va a ayudar ahora? ¿Me van a dar algo? ¿La iglesia me va a dar algo? ¿Cuándo me va a dar la iglesia? ¿Cuándo me toca a mí darme algo? Porque a la hermanita fulana la ayudaron y a mí no me ayudan. ¿Sabe la gente, hermano? Y pastor, a mí no me compra esto, a mí no me da lo otro. Hermano, la iglesia no es un lugar de caridad. La gente cree que la iglesia está para darle a los hermanos y que el pastor debe ser alguien que él entra a la habitación de la oración y Dios le da bolsas de monedas de oro. Y él va y las vende y ayuda a la congregación y tira plata. Hermano, yo soy un ser humano igual que usted, que trabajo todos los días, que tengo que pagar mis impuestos, que tengo que ir y pagar la escuela de mis hijos, llevarlo, ponerle combustible al vehículo, de la misma forma que todos ustedes. Pero la diferencia es que la oveja viene, se sienta el domingo, critica el mensaje, cuestiona al pastor, no ofrenda, no diezma, pero yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana a orar por usted. Y mi esposa es testigo. Y paso todos los días de 4, 5, 6 horas estudiando. Todos los días. Los domingos me levanto a las 6 de la mañana. ¿Sabe lo que me dice mi esposa, hermano? Los días sábados me dice: es el único día. Tómate el sábado para dormir, aunque sea hasta las 8. Todos los días te levantás incansablemente, amén, para recibir ¿qué? Queja, cuestionamiento. Imagínese, mi hermano, imagínese si ustedes me pagaran un sueldo entonces. Me llamarían por teléfono: pastor, ¿no me viene a limpiar el baño de mi casa? Porque ya que yo pongo para pagarle el sueldo a usted tiene que venir y hacer todo lo que yo le diga. Por eso, gracias a Dios, soy un pastor que no vivo de la iglesia. Y yo no estoy atado a la iglesia. Y cuando yo quiera digo: ¿sabe qué, mi hermano? No soy más su pastor porque usted a mí no me paga. Yo estoy comprometido con Dios. Pero la pregunta que yo me hago es: ¿qué pasaría mañana si yo no estoy? ¿A dónde usted iría? ¿Qué pastor usted tendría? Y ¿sabe qué, mi hermano? Muchas veces nos quejamos y decimos: ese pastor predica mal, ese pastor chantajea a la gente, ese pastor le roba a la gente. Pero ¿sabe qué? Hay algo que dice la Biblia: uno cosecha lo que siembra. Uno no tiene lo que no se merece, uno tiene lo que se merece. Y muchas veces hay congregaciones que tienen el pastor que se merecen. Y ¿sabe qué, mi hermano? Una iglesia no es de un pastor, una iglesia es de un cuerpo. El pastor simplemente tiene una tarea. Y muchos podrían decir: bueno, pastor, pero ¿por qué no me deja a mí ser pastor? Ya que yo también quiero ser pastor. Con una mano en el corazón se lo digo. El que quiere ser pastor, me dice hoy: yo quiero ser el pastor, y el domingo que viene usted es el pastor. Yo me siento y usted es el pastor. Delante de Dios, se lo digo acá, Dios es mi testigo. Usted me dice: yo quiero ser el pastor, yo hoy renuncio y usted es el pastor. ¿Hay alguien que quiera ser pastor? Yo le doy el puesto, mi puesto se lo doy hoy. ¿Hay alguien? El que quiera, levanta la mano y yo le doy el puesto, hermano. Si es lo que más deseo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que ser pastor no es fácil? ¿Se da cuenta, mi hermano, que es, como le decía, es fácil criticar? Es fácil. Hermano, a mí me ponen en la bolsa del pastor Jiménez. Si todos los pastores son como el pastor Jiménez, yo no soy como el pastor Jiménez. A mí el pastor Jiménez no me representa. Yo no tengo nada que ver con él. Pastor, nosotros queremos ver las finanzas de la iglesia. Usted puede venir a mi casa y va a encontrar en un cuaderno anotado exactamente todo lo que se hizo.
todo lo que entró, en todo lo que se gastó. La semana pasada, supongamos, entraron en esta iglesia cierta cantidad de dinero, hermano. Y en la semana se compró material, se arregló la máquina de cortar pasto, que fueron, ¿cuánto fueron? 3.500 pesos. Se compró el sanitizante, Sonia compró un balde que hay que pagarle 1.600 pesos. Se pagó la luz, 3.000 y pico de pesos. No sé qué más. Yo podría decir, che, y hermano, ¿y mi sueldo? ¿Dónde está mi sueldo? ¿Dónde está mi ganancia? Para los que dicen, no, el pastor se enriquece con la iglesia. Nos debería dar vergüenza, hermano. Porque así no es. Así no funciona. Pero algún día yo no voy a estar. Pero ustedes tienen que aprender la manera correcta de una iglesia. Si usted va a una iglesia, usted sepa cómo esa iglesia se tiene que mover. Y esa iglesia y ese pastor que está sirviendo a Dios debe ser regularizado, porque si no es regularizado, ese pastor puede hacer cualquiera, nadie lo controla, puede esa iglesia ser una iglesia, no en el caso nuestro, pero hay iglesias que sí son bendecidas. Porque ahí tienen hermanos donde ganan bien, donde esa iglesia se pone mucho, y encontramos, y lo vemos en la tele, estos mega pastores que son mega millonarios, tipos que tienen 2 aviones. Hermano, no pasa acá en Villa Elvira. Acá no tenemos diezmo de 50.000 pesos, 20.000 pesos. No tenemos, Acá no viene gente con ofrenda y dice, vengo a traer $1.000. No existe eso, hermano. Hace un tiempo atrás vino un hermano que vendió una casa y dijo, quiero diezmar. Y trajo el diezmo, trajo 180.000 pesos, creo que era, o 150.000 pesos, no recuerdo. Hermano, ese diezmo que trajo se invirtió todo en la escuelita. Ahora el hermano se fue de la iglesia, no viene más a la iglesia, porque se enojó porque diezmó, creía que nosotros íbamos a estar todo el día atrás de él porque diezmaba. Y me dijo, ¿y sabe lo que me dijo? Me dijo de todo. Me dijo, vos sos un vividor, vos lo único que querés los diezmos de la gente. Tu diezmo. ¿A dónde está? No me compré ni un par de zapatos. ¿Qué diezmo? Amén. Y así es lo que vivimos todo el tiempo. Por eso, hermano, aprendamos a cuidar la iglesia. Porque ¿sabe lo que yo creo que va a pasar? Las iglesias, un día, Dios va a decir, basta, se terminó. Y no nos conviene a ningunos. No conviene que las iglesias se cierren. Hermano, esto es real. ¿Sabe cuántas iglesias se están cerrando por mes en Estados Unidos? 7.000, 8.000, 9.000 iglesias, todos los meses. Mucha gente dice, no, pastor, lo que pasa es que estamos viviendo un avivamiento. ¿Qué avivamiento? Las iglesias se están cerrando en todas partes. Te lo digo esto para los que no lo saben. El otro día estuve en una reunión del Consejo Pastoral de acá, de la Ciudad de La Plata. Después de la pandemia, las ovejas desaparecieron. No sé si se las llevó la pandemia o qué, dijeron los pastores. Supuestamente al registro por COVID no murieron y las iglesias se están cerrando porque no tienen para solventarse, mi hermano. El problema no es que la iglesia se cierre, el problema es que si la iglesia se cierra es porque no hay cristianos, y si no hay cristianos estamos en problema, porque estamos más en el infierno que en el cielo. ¿Se da cuenta? No, lo que pasa es que yo soy cristiano a mi manera, yo en mi casa pongo adoraciones y oro un poquito y ya soy cristiano. Eso no es ser cristiano. No te confundas, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Entonces pensemos a empezar a ser maduros como cristianos, a cuidar la iglesia como corresponde, a ser responsable de lo que me toca a mí. No seas responsable por el otro, sé responsable por lo tuyo. Si vos sos responsable, vos podés decir, bueno, este mensaje no es para mí. Perfecto, si sos responsable. Pero si vos no sos responsable,
Vos sos responsable de lo que pueda llegar a pasar. Porque vos sos parte de la iglesia. Dios te llamó, Dios te trajo. Amén. No, a mí no me importa. Si se cierra esta iglesia, yo voy y le chupo la sangre a otra iglesia. Y si después se cierra, me voy y me chupo la sangre en otra. Y así somos. Pero Dios no nos llamó a eso. Amén. Dios nos llamó a ser parte del pueblo, comprometido, maduro y crecido en las cosas de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor.